Muy buenas tardes, qué alegría poder tener otro tiempo con ustedes. Gracias por recibirnos en casa o donde sea que nos esté viendo. Para mí es un gran gusto y un privilegio llegar hasta sus hogares. Quiero recordarle que estamos transmitiendo simultáneamente, si lo está viendo en vivo, en 3 plataformas y pues la que mejor se le haga. Usted puede verlo ahí. Estamos en Twitter, @Visión de Fe Misco, en Facebook, Visión de Fe Misco, y en YouTube, en nuestro canal de YouTube, en donde usted también podrá encontrar otros estudios que pueden edificar su vida. Ya sabe que somos unos apasionados por la escritura desde su concepto original. Hay ahí estudios sobre la introducción al pensamiento del Nuevo Testamento y la serie de Gálatas que estamos desarrollando. Hoy veremos el tema de las últimas 2 citas de otoño. Ya vamos a entrar en eso. Pero antes de ello quiero pedirle que me acompañe para hacer una oración. Padre que estás en los cielos, abre tu palabra para nosotros, por favor. Sálvanos, Señor. Sálvanos de la ignorancia, sálvanos de la mentalidad fija, sálvanos, Señor, de pensar que ya lo sabemos todo y ayúdanos a tener un espíritu, un ánimo de poder aprender. Revélanos, Señor, revélate a nosotros por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, este es el cuarto estudio. Hemos visto la introducción a las citas de otoño y por qué las hacemos. Y también ya vimos el día de la Troa, de las trompetas, el día de Yom HaKippurim, de las reconciliaciones. Y hoy vamos a ver entonces la tercera y cuarta cita. Les recuerdo que estas citas son proféticas y que las primeras 3, que son Troa o trompetas, reconciliaciones, HaKippurim, y la de ahorita, Sukkot, estas 3, de alguna manera son una referencia directa al día del Señor de muchos de los profetas. Y bueno, hoy vamos a ver esta tercera entonces. Mi intención es darle una visión escritural, primero que nada, un respaldo del Evangelio, segundo, y tercero, un consejo de qué hacer en este tiempo. Así que abramos la Biblia en Levítico 23, 33. Levítico 23, 33. Yo estoy leyendo la Biblia del Jubileo y dice así: Y habló el Señor a Moisés diciendo: comunica a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta de los tabernáculos por 7 días. Quiero recordarle que ya vimos quiénes son los hijos de Israel y allí encontramos una aplicación a nosotros que no somos descendientes físicos de Abraham, pero que sí somos semilla de él. Y luego dice que es el día 15. El día 15, como los días en la Biblia, empezó el día de ayer con la ocultación del sol, con la puesta del sol y con la salida de las estrellas. Los días en la Biblia son de tarde a tarde, como lo son en la creación. Así que hoy estamos terminando el día 15, ya fue el primer día de Sukkot. Y luego la palabra tabernáculos, esa palabra traduce ahí una palabra también plural en hebreo, que es la palabra Sukkot. Y Sukkot viene de la palabra Sukkah. Entonces, muchas Biblias traducen esto como tabernáculos, esta es una de ellas, o cabañas o enramadas, pero verdaderamente ninguna palabra le hace una justicia. ¿Qué es una sukkah? Sukkah es una construcción cuadrada con elementos del desierto, es decir, los palos cubiertos de pieles y con
elementos de la tierra de Israel, el techo. Entonces la base, que era donde ellos habitaron esos 40 años, con elementos del desierto, ¿verdad? Y el techo, que en esos 40 años también era del desierto, o de alguna manera fue milagrosamente provisto, pero cuando se legisló en la Biblia estaba indicado que ellos deberían de poner algunas especies que se encuentran en la tierra de Israel. Y esto representaba lo temporal de la vida. En el caso de los israelitas que vivieron el éxodo, la vida temporal del desierto y lo porvenir. Por eso, aún estando ellos 40 años, a 40 años de la conquista, Dios le pide que lo guarden y que lo celebren. También quiero decir que esta cita es una fiesta, es una alegría. Y hay un dicho en el mundo judío que no conoces la alegría hasta que no has visto Sukkot en Jerusalén. Parece ser que es algo muy bello. Pero nos sirve entonces para recordar la temporalidad de la vida, ese es el desierto, y el mundo por venir, cómo va a ser después cuando Dios tenga su plena revelación para nosotros. Y luego también, según leímos, la Escritura llama para que la celebremos durante 7 días. Ahora, el número 7 normalmente lo relacionan con Dios, pero más que nada el número 7 está relacionado con, por ejemplo, la creación. Dios creó en 6 días y el séptimo descansó, y entonces la semana tiene 7 días. Es una aplicación del mundo. El número 8, por ejemplo, sería ir más allá de este mundo, ¿verdad? Entonces tiene que ver con lo conocido y de alguna manera es para que nosotros no olvidemos que este mundo es temporal y que tenemos una casa en la Nueva Jerusalén, tenemos una habitación, o como lo dice Pablo. Y bueno, son muchas las citas que encontramos en el Nuevo Testamento, pero yo no me quise extender tanto para no hacer esto tan aburrido. Y encontramos muchas alusiones al cuerpo como una sukkah. Entonces, de alguna manera, esa petición de Dios de hacer los 7 días era pues para que tuviéramos en mente los límites, de alguna manera, del mundo, ¿verdad? Del mundo, no estoy hablando teológicamente, sino del mundo físico, como vemos. Sigamos leyendo. 23:35. El primer día será santa convocación, ninguna obra servil haréis. Las palabras santa convocación, Mikra Kodesh, quiere decir que son una convocatoria de Dios para trabajar en nuestra santidad. Eso lo hemos visto ya anteriormente. Versículo 36. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Señor, y el 8º día tendréis santa convocación. Otra vez, Mikra Kodesh. Y ofreceréis una ofrenda encendida al Señor, es fiesta. Ninguna obra servil haréis. Ahora bien, desde aquí quiero hacer una distinción. La fiesta y cita de Sukkot era de 7 días. Cuando aquí dice que hay una convocación santa para el 8º día, esa es la 4ª cita, la 4ª fiesta, y por eso la veremos como una fiesta separada. La mayoría de las personas que nos hablan de las fiestas de Dios nombran 7. Yo le nombré 8 a usted la semana pasada. Esta es la 8ª, la del 8º día. Por eso es que la Escritura es muy enfática en decir que durante 7 días se ofrecerá una ofrenda encendida. Esa es entonces la primer referencia que veremos de lo que la Escritura enseña. Luego, le invito a que venga conmigo a Números 29, versículo 12. Números 29, 12. Dice así: también a los 15 días del mes séptimo, se está refiriendo a lo mismo,
tendréis Mikra Kodesh, santa convocación. Ninguna obra servilaréis y celebraréis fiesta solemne al Señor por 7 días, ¿verdad? Esto es exclusivamente Sukkot. Y versículo 13, ofreceréis en holocausto una ofrenda encendida al Señor en olor grato. 13 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año han de ser sin defecto. Yo traje este versículo a colación para destacar algo muy importante aquí. Cuando usted hace una contabilidad, porque el versículo 14 continúa diciendo que había que traer durante esos 7 días, empieza a hacer una cuenta regresiva que disminuye, se va a dar cuenta cuando hace valga la redundancia, la cuenta total, se dará cuenta que hay 70 sacrificios totales. Y esto es una alusión en el pueblo de Israel a las 70 naciones originales que usted puede encontrar en el capítulo 10 del Génesis, que es de donde se desprende pues toda la tierra. Y ahí encuentra usted a Grecia, encuentra usted a Egipto, encuentra usted con sus nombres en hebreo. El capítulo 9 narra de los primeros 3 hijos y luego ya se puede ver cómo la tierra se pobló con las 70 naciones. Entonces esa es una alusión de que en Sukkot se realizaban 70 sacrificios y en el segundo templo, o el templo que vivió Jesús, se creía que estos 70 sacrificios eran para expiar o en favor de las naciones de la tierra, ¿verdad? Deuteronomio 16, la tercera cita que vamos a ver para establecer un contexto escritural sobre Sukkot. Versículo 13, Deuteronomio 16, 13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Ahora agrega a esta cita que está vinculada de alguna manera con el tiempo de la cosecha. En el hemisferio norte, esta se da antes de que se empiece a poner frío alrededor de esta época. Versículo 14, mire lo que dice. Y te alegrarás en tu fiesta solemne. Tú, tu hijo, tu hija, tu esclavo, tu esclava, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que están en tus poblaciones. Y aquí mencionar 2 cosas. Primero, Dios nos hace partícipes de la alegría, haciéndonos partícipes de esta fiesta. Hemos venido viendo que si leemos Levítico 23, son las citas del Señor. Pero lo que está diciendo Dios es que Él está dispuesto a compartir la alegría con nosotros y nos hace partícipes diciendo, esta también es tu fiesta. Y luego dice que se alegrarán una serie de personas. Pero yo quiero también tratar la palabra el extranjero. Es un poquito delicado traducir extranjero, la palabra ger, porque es una referencia a una persona que no era israelita, que venía de cualquier otra nación, pero que venía huyendo de la idolatría, siendo seducido por las enseñanzas de la Biblia y las enseñanzas del Dios de Israel. Eso es lo que dice, lo que significa un extranjero, y es muy importante porque si usted recordará, si usted ha seguido estos estudios, se recordará que ya en el primer siglo, en las sinagogas judías, había Ger Sedek y Ger Toshab. El Ger Sedek era el prosélito de justicia. Y el Ger Toshab era el prosélito de la puerta, que también recibían el nombre de temerosos de Dios, y lo cual se refería a Cornelio, ¿verdad? Entonces vemos que la Escritura va teniendo un enlace. No existe un divorcio entre el Antiguo y Nuevo Testamento, sino hay una perfecta armonía y debemos de estudiar para encontrarla. Versículo 15. 7 días celebrarás fiesta solemne. No solo es alegría, sino también es solemne al Señor tu Dios en el lugar que el Señor escogiere. Porque te habrá bendecido el Señor tu Dios en todos tus frutos, en toda obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre.
quiero decir que Dios está pidiendo que apartemos un tiempo para celebrar, porque Él nos va a bendecir. Se pueden alegrar aquellos que reconocen la bendición de Dios. Y me impacta mucho cómo funciona, porque no hay un espacio de fracaso en Dios, aunque a veces a nosotros nos toque atravesar tiempos difíciles y duros. Lo que vemos es que Dios está preparando de antemano que hagamos un espacio para reunirnos con Él, para trabajar en nuestra santidad, en este caso también en la alegría, porque Él nos va a bendecir, ya nos habrá bendecido con frutos y con la obra de nuestras manos, y estaremos verdaderamente alegres. Así que no solo existe un tema de recordar el desierto, no solo existe un tema de que ya vamos a entrar a la visión escatológica de este tiempo, sino también existe la intención de Dios de que celebremos la bendición en esta tierra, que celebremos la multiplicación del trabajo de nuestras manos, de las siembras que hemos hecho alrededor del año. Y por eso es que este tiempo es muy especial. Si usted es un sembrador, si usted es un diezmador, si usted ofrenda, este es un tiempo para alegrarse, porque Dios lo va a haber bendecido y por supuesto lo va a bendecir mucho, mucho más. Así que este es el contexto escritural, la visión escritural con respecto a Sukkot. Ahora, ¿qué referencias tenemos de Sukkot en el Evangelio? Hay, como ya he mencionado, varias en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro también hay, ¿verdad? Pero yo escogí una de Su Majestad, el Mesías Jesucristo, nuestro Salvador. Y le invito a abrir su Biblia en el capítulo 7 de Juan. Yo, por temas de tiempo, voy a parafrasear algunos versículos y voy a leer algunos otros, pero la idea es que usted lo pueda leer después en casa. En el capítulo 7 de Juan se narra una historia muy interesante, ya que sus hermanos de carne le piden a Jesús, le sugieren a Jesús que suba a Jerusalén para dar a conocer su ministerio. Quieren actuar un poquito de managers del ministerio de Jesús, pero Jesús no quiere, y al final dice ¿por qué están diciendo esto ellos? Porque dice que ni siquiera ellos habían creído en Él. Jesús les responde un poquito basándose en la incredulidad de ellos. Bueno, no voy a entrar a comentar por qué, pero les responde que ellos vayan y Él se queda. Pero finalmente Él decide asistir porque entiende que hay una lección que debe hacer conectar a sus discípulos, a las personas que están allí y al resto de nosotros que vamos a ver esta historia y que la hemos leído durante 2000 años. ¿Por qué va a su cita? ¿Por qué va a Sukkot? Porque es su cita. Porque Él fue quien se la dio a Moisés. No podemos pensar en que las citas del Señor, los tiempos que se han dado en el Antiguo Testamento, no tienen algo que ver con Jesús. Son las citas porque Él es el mismo Dios, el mismísimo Dios del Antiguo Testamento. No es un Dios que aparece en el Nuevo Testamento. Esa mentalidad la debemos de cambiar, como tampoco podemos pensar que la ley de Cristo es distinta a la ley del Antiguo Testamento, como sí lo hicieron los primeros intérpretes allá por el año 135, especialmente Marción del Ponto, que fue un gran hereje e introduce esa idea como que Jesús no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento, mientras que solo con el Nuevo. Pero no, Él es su cita. Y a media cita, Él empieza a enseñar y tiene una interacción con los que les están oyendo y les exhorta un poquito porque no han creído en Él. Pero lo que yo quiero mostrar empieza en el versículo 16. Así que vamos a leer Juan 7:16. Les respondió Jesús y dijo: mi doctrina no es mía,
sino de aquel que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Lo envió el Padre, el conjunto de promesas que Él mismo había estipulado. Él mismo se envió. Por favor, tenga en mente entonces que hay una doctrina de Jesús, hay una doctrina de Dios, y es la doctrina que Él está de alguna manera virtiendo sobre las personas que lo están escuchando. He hablado de doctrina porque luego, cuando Él hace una referencia acerca del agua, haremos una conexión allí. Ahora adelantamos hasta el versículo 37. Dice, Juan 7:37, mas en el postrer día, ¿qué día es? El día séptimo, porque está hablando de la fiesta de los judeanos, dice el capítulo 7, no dice de los judíos, dice de los judeanos, porque se celebraba en Judá. Mas en el postrer día, el séptimo día, el día grande de la fiesta, se puso de pie y clamó, es decir, que estaba sucediendo alguna situación, ya vamos a ver qué situación era, y él interrumpió lo que estaba pasando y gritó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y está esa frase tan hermosa en este contexto que dice, porque el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el Señor mismo dice, como dice la Escritura. Y yo le reto a usted a encontrar dónde está la Escritura. Y la Escritura se encuentra en Cantares 4, solo que ahí no podemos encontrar las palabras literales, sino vamos a la traducción aramea de Cantares 4:15. Jesús dijo la Biblia en arameo. Por eso hizo esa referencia a la Escritura. Ahora, desglosemos este versículo porque es importante. El día séptimo, el día grande. ¿Por qué dice el día grande de la fiesta? Si leímos las escrituras de Éxodo, de Números y de... ¿Cuál fue el otro? De Deuteronomio, y no vimos ahí el día grande. ¿Qué sucede? Sucede, entonces aquí ya nos los explican los documentos del segundo templo. Sucede que este día, en la tradición de Israel de ese entonces, era conocido como el Gran Sálvanos. Por eso dice el día grande. Y este Gran Sálvanos en arameo viene de una idea del Salmo 118 que está en hebreo, y quizás es bueno que la veamos, así que regresemos al Salmo 118, versículo 24. Este es el contexto de este versículo. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Hemos tomado esa referencia para alabar al Señor el domingo, pero verdaderamente, originalmente, esta referencia era para el séptimo día de Sukkot, después que recibió el nombre de el Gran Sálvanos. Por eso dice el día final, el gran día de la fiesta. De alguna manera el traductor tiene que dejar una idea en griego para que se entienda más o menos de qué se está hablando. Lea el versículo 25 conmigo. Oh Señor, salva ahora, te ruego. Oh Señor, te ruego que nos hagas prosperar ahora. Esta palabra llegó al castellano como Hosana. Esta es la escritura donde viene Hosana. Sálvanos, por favor. Oh Dios, sálvanos ahora. Sálvanos, por favor. O el gran sálvanos. Se refiere a Jesús, y por supuesto que en la entrada triunfal, allá por el tiempo de Pascua, los judeanos que están en Jerusalén recibiéndolo cuando Él hace su entrada en lo que nosotros conocemos como el Domingo de Palmas, ellos de alguna manera dicen lo mismo, pero este es el contexto, así se interpretó. Ese día no era el domingo, sino era el día séptimo de la cita de Sukkot, que de alguna manera, por las
las movilidades del calendario caía en distintas fechas. Este día era entonces el Hoshana Rabbah, el gran sálvanos. Y luego dice el versículo 26 del mismo salmo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. Una mejor lectura: bendito el que viene con el nombre del Señor. Bendito el que viene con el nombre del Señor. Si no, esa palabra Beshem en el nombre, esa preposición be, se puede traducir en o con. Jesús portaba el nombre del Señor porque Él es el Señor. Él vino como el Señor, Él actuaba como el Señor. Entonces ahí dice, bendito el que viene con el nombre del Señor. Otra forma de verlo, bendito el que trae para nosotros el nombre del Señor. Por eso se conocía esta cita como, o este séptimo día como el gran día de la fiesta. Y sabemos que ese séptimo día, el que porta, el que trae el nombre del Señor está ahí, y entonces Él va a hacer algo. Regresemos a Juan 7:37. Pero en el postrer día, el día grande de la fiesta, ahora ya sabemos la alusión, se puso de pie y clamó: si alguno tiene sed, venga y beba. Venga a mí y beba. Necesitamos un poquito más de contexto para entender bien este versículo. ¿Qué pasaba? En ese séptimo día había toda una ceremonia en donde el sacerdote, el altar que estaba en el templo tenía dos orificios. Imagínese usted toda la sangre que quedaba ahí por los 70 sacrificios que se habían dado durante la semana. Bueno, en el séptimo día, el sumo sacerdote limpiaba, derramaba agua y vino. En el orificio de agua, y en el orificio de vino derramaba vino. Y entonces esa combinación de agua con vino empezaba a limpiar el tema de toda la sangre que se había quedado en esos 7 días rezagada ahí, y de alguna manera entonces el altar funcionaba como alguien que tenía sed de beber esa agua para ser limpiado. Entonces el sacerdote iba al estanque de Siloé, que es un estanque que en el Jerusalén antiguo le quedaba mucho más lejos que el estanque de Betesda. No iba al estanque de Betesda, donde Jesús sanó al paralítico de los 38 años, porque ese era un lugar idólatra. Él iba hasta el estanque de Siloé, Shiloach en hebreo, que a su vez quiere decir el enviado. Así que tenemos aquí al enviado de Dios, al Shiloach de Dios, al enviado de Dios, puesto de pie, probablemente cuando los sacerdotes están vertiendo el agua, el vino, y el altar está siendo limpiado, y él se para y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Está comparando a las personas con altares. Está viendo que la gente está poniendo su atención en ese altar, y él entonces toma esa lección para decir: yo tengo el agua. ¿Y cuál es el agua? Su doctrina. Es que es la doctrina de Jesús, la doctrina de Cristo Jesús, su forma de interpretar la Escritura, su forma de interpretar la Torah, la que a nosotros nos sacia el agua. Es la Escritura lo único que puede saciar verdaderamente esa sed que tenemos. Y el vino que está ahí, que el Señor no le hace una alusión, pero que representa el gozo. Solamente el gozo que Jesús nos puede dar es el gozo que hará que nosotros tengamos paz y no buscar eso en ningún otro lado. Así que, así como esta cita, aquí está. Esta cita que representa la temporalidad de la vida. Esta cita en donde se hace una alusión al mundo entero. En ese momento, Jesús, antes del fin, dice que Él es el único que puede calmar la sed.
Así, el agua representa el vino. El agua representa su doctrina, perdón. Y el vino representa el gozo que solo Él puede dar. Versículo 38. El que por mí exhibe fidelidad. Ya lo he explicado también. El que cree en mí. No existe el verbo creer en hebreo, sino es el que toma las enseñanzas que yo doy y las vive. El que por mí exhibe fidelidad. Es decir, que yo doy mi fidelidad, mi enseñanza, yo doy mi fidelidad y hay personas que la reciben y la viven. Esos, como dice la Escritura, ríos de agua correrán de su vientre. Muy bien. Entonces, esta es una alusión a la fiesta, pero hay otra que yo quiero dejar con usted. Y antes de seguir diciendo esto, quisiera decirle que también el miércoles, este miércoles que pasó, mi padre, Vladimiro Vázquez, papá, en su estudio, él también dio un estudio acerca de Sukkot y de Shemini Atzeret, lo que estamos viendo, y él se enfocó en algunos aspectos que yo no voy a tocar, pero yo le invito a usted a verlos en el canal de Visión de Fe de YouTube de mi papá. Con todo, le animo a que si usted quiere expandir su conocimiento sobre esto, ahí puede encontrar más información. Ahora bien, regresando a nuestro punto, entonces yo quiero hacer una alusión de que Sukkot, esos 7 días que están relacionados con la humanidad, con el mundo, tienen otro significado también en el Evangelio. Y vamos a ver Apocalipsis 20, Apocalipsis 21. Dice así: vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí vemos entonces un periodo de 1000 años que se conoce como milenio. La Biblia no usa la palabra milenio, sino dice 1000 años. Son los teólogos los que han hablado del milenio, pero en hebreo 1000 años son Elef Shana. Elef Shana, que tienen las mismas letras que Alef Shana, que quiere decir los años de la Torah o el tiempo de la Torah. Entonces, vemos aquí una alusión que Sukkot representa esos 7 días en donde Satanás, o 1000 años, donde Satanás será atado. Y entonces hacemos una conexión muy importante. A ver, Yom Teruah, el anunciamiento de la resurrección, la trompeta, el shofar. Jesús va a regresar, no lo olvidemos. Yom HaKippurim, la venida del Señor Jesús, la transformación, la resurrección de los muertos que han creído en Cristo. Y 3, Sukkot, 1000 años, el tiempo, los años de la Torah. Sukkot entonces es una alusión directa a esos 1000 años. Veamos qué dice el versículo 8. Y saldrá para engañar, versículo 8, 28, ahora adelantamos al 28, dice: saldrá para engañar a los gentiles que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es la arena del mar. Piénselo conmigo por un momento. ¿Qué tiene que ver Gog y Magog aquí? Es impresionante. Sucede que el 7º día de Sukkot se conoció en el segundo templo como el día de la guerra de Gog y Magog. Por eso también era la alusión del gran día. Y aquí es donde yo hago la unidad entonces, porque Juan, que está escribiendo el Apocalipsis, que está teniendo una revelación, sabe todo esto. Ese es el contexto de Juan. Por eso Sukkot son esos 1000 años. Y el 7º día
es el día de la guerra de Gog y Magog. Eso está documentado y usted lo puede ver. En el segundo templo, el séptimo día de Sukkot era la guerra de Gog y Magog. Y sigue diciendo, versículo 8. A ver, lo voy a leer nuevamente. Y saldrá para engañar a los gentiles que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que Gog y Magog son derrotados en Armageddo. Así se dice Armagedón en hebreo, monte de Megiddo. Armegiddo. Y es muy importante ver que a ese día, cuando termina esta batalla, Satanás, sus secuaces, eso lo puede seguir usted viendo en Apocalipsis, son atados y echados en el lago de fuego y viene el octavo día. Pero bueno, todavía no voy a hablar del octavo día. Solo quiero regresar a hacer 3 sugerencias de qué hacer en este tiempo, en esta semana. Deuteronomio 16:13. Volvamos allá. La fiesta solemne de los tabernáculos hará 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lugar, y te alegrarás en tu fiesta solemne tú, tu hijo, tu hija, tu esclavo, tu esclava, el levita, el ger, el huérfano y la viuda que están en tus poblaciones. Y bueno, ya leímos Levítico 23, que habla de habitar en una sucá. Versículo 15. 7 días celebrarás la fiesta al Señor tu Dios en el lugar que escoja el Señor, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todos tus productos y en toda obra de tus manos. Por tanto, estarás realmente alegre. 3 veces al año se presentará todos tus varones delante del Señor en el lugar que Él escoja. En la fiesta de los panes sin levaduras, en la fiesta de semanas, o sea, Pesaj, Pentecostés, y en la fiesta de los tabernáculos, o sea, Sukkot. Y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor, y cada hombre dará lo que pueda de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios le haya dado. 3 cosas para guardar, para tener en mente en Sukkot. En principio, la Escritura, sobre todo en Levítico 23, nos habla de hacer una construcción para rememorar. Y yo recordaba con mucha nostalgia y gratitud que el año pasado en la iglesia, en este tiempo, hicimos una sukkah de alguna manera y con una fogata, y queríamos que nuestros niños participaran, porque precisamente se trata esto para formar a los niños y a los niños espirituales. Yo le quisiera recomendar a usted que tuviera eso en mente. Si usted no tiene pues la posibilidad de hacer alguna construcción, no se preocupe, pero que usted sepa que hay una temporalidad de la vida, que esto es temporal y que eventualmente un día Jesús va a regresar, nos va a hacer vivir el milenio. Número 2, alégrese. Busque esta semana, más que en cualquier otra época, y si usted lo puede hacer todo el año, fantástico, pero alégrese, busque alegrarse, busque pasarla bien, busque tener un tiempo para reírse, alégrese con su esposa, alégrese con sus hijos, alégrese con sus padres. No permita que hayan cosas que lo depriman, que lo entristezcan, porque el mandamiento ahí, como usted leyó, fue alegrarse. Y número 3, sea dadivoso. Sea dadivoso. Vamos a empezar una campaña en la iglesia acerca de la generosidad y de la dádiva. Bueno, es una campaña que va a durar. Así que le invito a vernos en el servicio de mañana. No quiero adelantarme a eso. Mañana vamos a dar un poquito más de información, pero trabaje en esas 3 cosas. Alguna construcción, algo, aunque sea, salga de su casa a su garage o a su patio y tómese un café ahí
a la luz del sol, para recordar la temporalidad de la vida, para recordar eso, sea generoso y alégrese. Sea generoso, alégrese. Quizás una cosa más que podemos hacer es leer la Escritura con alegría, buscar las citas de alegría, buscar las citas de generosidad en este tiempo. Yo lo invito a hacerlo. Entonces aterrizo aquí con Sukkot y luego rápidamente, porque sé que tenemos bastante tiempo ya en este estudio, pero quiero entrar a lo que es Shemini Atzeret, que es la cuarta cita. Ahora, esta ya no tiene que ver con el día del Señor, sino esta tiene que ver con algo más. Vamos a ver la visión escritural como lo hicimos con Sukkot. Versículo 36, lo leemos nuevamente. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Señor. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Es fiesta, ninguna obra serviréis. Entonces, las palabras octavo y convocación son las que se conocen como el nombre de la fiesta. Shemini, octavo, Atzeret, que es convocación. O así lo tradujo esta versión. Entonces, Atzeret, que en este versículo, lo traducen como fiesta, Atzeret, quiere decir reunión y viene de la palabra retener. El mandamiento aquí es retener el octavo día. Y la implicación es más allá del mundo, más allá de la creación, más allá del mundo físico. Es una nueva dimensión, es algo que no conocemos y que solamente está profetizado. Y hay que tratarlo como que fuera una santa convocación, es decir, abstenerse de obra servil, como dice acá. ¿Cómo lo pinta el Evangelio? En el capítulo 11 de Juan, usted puede encontrar un milagro muy interesante. Es el milagro de Jesús resucitando a Lázaro. Y cuando Jesús llega a ver a las hermanas que están muy tristes porque Lázaro está muerto, Marta le dice a Jesús, eso está en el versículo 24, Juan 11, 24. Marta dice a Jesús, sí, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Lo que le dijo fue en el Shemini Atzeret, o sea, después del milenio. Ese era su consuelo. El Shemini Atzeret es la anunciación entonces, o la fiesta del octavo día. Es lo que viene después de que ya no hay mal en el mundo, de que Satanás fue conducido al lago de fuego y que la nueva Jerusalén desciende sobre nosotros y que ya no está la paz esa donde Satanás está atado, sino que ya no hay la existencia del mal. Leámoslo, hay bastantes versículos, que podemos leer. Apocalipsis 20. Tomo la lectura desde el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Eso es al final de la guerra de Gog y Magog. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Versículo 12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Y el libro, el cual es el libro de la vida, ¿verdad? Y fueron juzgados los muertos, porque las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio a sus muertos, los que estaban en él, y la muerte y el Sheol, aquí dice Hades, pero la idea es, el Sheol se refiere a los sepulcros, se refiere a las cenizas que han quedado de todas las personas que han muerto. Dice, dieron los muertos que estaban en ellos,
y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. No quiero entrar a explicar esto porque esto es muy profundo. Y luego dice, y el Hades y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Versículo 21, capítulo 21, versículo 1. Y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Esta es la referencia. Shemini Atzeret es proféticamente lo que va a pasar a partir del capítulo 21. Un cielo nuevo y una tierra nueva, una dimensión desconocida para nosotros, algo que anhelamos después de todo este tiempo. ¿Qué hacemos para guardar? Pues es una convocación, estar atentos a que es una convocación que Dios me convoca. Si usted tiene la posibilidad de descansar y dedicarse a la oración, hágalo. Y recuerde, la ofrenda siempre será un tipo de Jesús. Muy bien, algo corrido, pero ha sido para mí un gran privilegio enseñar un poquito sobre esto. Humildemente le digo que cada año pareciera como que Dios abre un poquito más el entendimiento y nos va dando nueva luz sobre cosas que en mi caso yo he leído y han estado encubiertas. Por eso, al iniciar cada reunión, siempre pedimos revelación. Lo dejo, no sin antes desearle que esté alegre, que esté bien, que esté contento, decirle que lo esperamos mañana en el servicio. Y cuando vea esto, si usted puede ver el servicio de mañana, va a estar muy bonito también. Lo bendigo y ha sido un gran placer hablar de las citas de otoño. El próximo sábado estaremos regresando ya a la carta de Pablo a los Gálatas. Un fuerte abrazo, que pase usted una muy linda tarde.